Número 325 del Compendio del Catecismo. ¿De cuántos grados se compone el sacramento del orden? El sacramento del orden se compone de 3 grados, que son insustituibles para la estructura orgánica de la Iglesia: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Fijaros, esta es una afirmación muy clara, ¿no? La Constitución Lumen Gentium, que es sobre la Iglesia, del Concilio Vaticano II, en la que habla de cuál es, ¿no?, el ser de la Iglesia, su identidad, su estructura, dice: el ministerio eclesiástico instituido por Dios está ejercido en diversos órdenes, que ya desde antiguo reciben los nombres de obispos, presbíteros y diáconos. Desde el primer momento, nosotros ya observamos en la propia, ¿no?, pues en las propias cartas apostólicas cómo se distingue entre obispos, presbíteros y diáconos. Es verdad que a la hora de hablar de esa tríada que es, dice, una triple graduación, porque estamos hablando de cuántos grados se compone el sacramento del orden, se hacen matices y distinciones que son importantes. Fijaros lo que dice, hablando a este respecto, lo que matiza, porque aquí voy a hablaros algo ya de matiz, lo que dice el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, porque sabéis que estamos comentando el compendio, pero existe un Catecismo Mayor, el cual dice: la doctrina católica, expresada en la liturgia, el magisterio y la práctica constante de la Iglesia, reconoce que existen 2 grados de participación ministerial en el sacerdocio de Cristo: el episcopado y el presbiterado. Curiosamente habla de 2, episcopado y presbiterado. El diaconado está destinado a ayudarles y a servirles. Por eso el término sacerdos designa en el uso actual a los obispos y presbíteros, pero no a los diáconos. Cuando se habla de ser sacerdote de Cristo, no se suele referir al diaconado, se refiere al presbítero o al obispo. Sin embargo, aunque parecería que desde este punto de vista el diaconado está como excluido, sin embargo, la doctrina católica enseña que los grados de la participación sacerdotal y el grado de servicio, el diaconado, son los 3 conferidos por un acto llamado ordenación. O sea que la ordenación también confiere el diaconado. Aunque, como veis, el diaconado no es propiamente, no se le designa propiamente sacerdocio, pero sí está conferido por la ordenación, por el sacramento del orden. Es un matiz. Bueno, quizás para entender esto también habría que entender que el diácono, propiamente los sacramentos que al diácono se le encomiendan, como son el bautismo, como son, por ejemplo, el sacramento del matrimonio, el diácono preside algunos sacramentos, como estos que he dicho, que en caso de urgencia o de necesidad última extrema podría también celebrar un laico, porque un laico podría también bautizar, como ya explicamos, ¿no?, cuando en caso de urgente necesidad, o podría presidir también la celebración del sacramento del matrimonio. Por eso entendemos que propiamente el diaconado no es sacerdocio, porque no le da el don de celebrar sacramentos que fuesen imposibles celebrar para un laico, para un bautizado. Pero sin embargo, sí que el diaconado se confiere dentro de ese sacramento del orden, porque supone una colaboración muy estrecha y muy activa con el obispo y con el presbítero en el ejercicio de ese ministerio encomendado. Es también muy interesante escuchar la siguiente cita de San Ignacio de Antioquía. Fijaros que es una cita que estamos hablando de un santo que está a caballo entre el siglo I y el siglo II. Y fijaros lo que dice: que todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo, como también al obispo, que es imagen del Padre, y a los presbíteros, como al Senado de Dios, y como a la asamblea de los apóstoles. Sin ellos no se puede hablar de iglesia. Curioso, lo que decía San Ignacio de Antioquía, final del siglo I,
principios del siglo II, en los que dice, ¿no? A ver, sin el obispo, sin los presbíteros y sin los diáconos no se puede hablar de iglesia. Es fuerte esta expresión, es como diciendo, estamos hablando de la estructura de la iglesia, de la estructura fundamental de la iglesia. Y además dice que se reverencia al diácono como a Jesucristo, lo mismo que al presbítero, lo mismo que al obispo, o sea, viendo en ellos a Jesucristo. Sin ellos no puede haber iglesia. Esta afirmación tan fuerte, bueno, pues se contrasta, por ejemplo, con el hecho de que la vida religiosa, que es tan hermosa y que está en el corazón de la vida de la Iglesia, sin embargo, la vida religiosa, la de los religiosos que hacen los 3 votos, no está en la estructura fundacional de la Iglesia. La vida religiosa, los votos de los consagrados comenzaron más tarde, siglos posteriormente a pues, la fundación de la Iglesia por parte de Jesucristo. No forma parte de esa estructura de la Iglesia. No cabría decir pues esta expresión de San Ignacio de Antioquía: sin el orden de los obispos, presbíteros y diáconos no se puede hablar de Iglesia. No cabría decir eso mismo de la vida religiosa, aun cuando la vida religiosa es un tesoro que nos revela el don del corazón de Cristo para todos, ¿no? Pero es bueno que entendamos hasta qué punto este triple orden, porque la pregunta era de cuántos grados se compone el sacramento del orden, y la respuesta es 3, 3. Episcopado, presbiterado y diaconado. Como dice esta respuesta que estamos comentando, son insustituibles para la estructura orgánica de la Iglesia. La Iglesia ha sido pensada, ha sido estructurada por esa estructura ministerial que Cristo fundó en los apóstoles y que la primitiva Iglesia, pues digamos que explícito en 3 grados: episcopado, presbiterado y diaconado.